¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso profesional de costos de producción. Hoy vamos a ver un tema muy rápido pero muy importante porque este tema va a influenciar mucho en el tipo de costeo y obviamente el control de los costos que tengamos en nuestra organización. Existen varios tipos de entornos de producción. Seguramente ustedes trabajan en industrias muy diversas, tienen una formación profesional muy diversa, pero es importante que tengamos bien definidos algunos conceptos que definitivamente impactan en todo nuestro sistema de costos de producción. Vamos a comenzar. Miren, el primer tema que vamos a revisar es lo que en ingeniería industrial se le conoce como la distribución de planta. La distribución de planta está influenciada principalmente por la naturaleza del producto. La naturaleza es la concepción, el diseño, el tipo de producto. También influyen los volúmenes de producción, su diversidad, y las empresas de manufactura pues adaptan todas sus instalaciones, su infraestructura, su maquinaria, sus procesos en un espacio físico. A esta distribución de todos estos infraestructura se le conoce como layout o distribución de planta. Y desde este punto de vista existen dos tipos principales de distribución. La distribución para producción intermitente y distribución para producción continua. Vamos a ver primero la producción intermitente. En las empresas de manufactura que tienen una producción intermitente producen un volumen bajo de productos según el pedido. Es común que los trabajadores estén capacitados o tengan las habilidades para estar en varias áreas o en varios departamentos y por lo tanto participar de manera directa en la elaboración de varios productos. También pues la maquinaria y el equipo que utilizamos puede tener muchísimos usos dentro de los procesos productivos. Ahorita vamos a ejemplificar algunos con algunos ejemplos. Cada trabajo o cada operación que agrega valor al producto sigue su propia trayectoria o su ruta dentro de la planta de distribución. Y el layout o la distribución de planta más representativo para una empresa de producción intermitente es una distribución por proceso. ¿Qué es una distribución por proceso? Miren, aquí tenemos dos tipos de empresas de manufactura. En la primera, pues hay una empresa que fabrica puertas y ventanas de PVC. Y si nosotros observamos la imagen, existe una distribución por proceso. Podemos tener, por ejemplo, el proceso de diseño en esta parte. Tenemos el proceso de producción aquí en esta otra parte. El proceso pues a lo mejor de instalación que está en esta parte. Entonces está esa distribución de planta, esa distribución de la organización
está distribuida por proceso, por área. De este lado derecho tenemos una fábrica de prendas de vestir. Entonces aquí lo quise esquematizar de manera diferente, a manera de recuadros, para poder visualizar cómo estuviera distribuido esta planta de prendas de vestir. Entonces vemos que pues tenemos el departamento de diseño y desarrollo, un almacén de las telas, una área definida donde está pues donde se corta y confeccionan las prendas, y un área de costura donde pues se construye ya la prenda, ¿verdad? Como les comentaba en las observaciones, es común que los trabajadores estén capacitados en ambas, en varios productos, en varios procesos. Tal vez un trabajador que sepa cortar telas también esté calificado para el departamento, el área de costura, ¿sí? Es muy posible. O en la empresa de la fabricación de puertas, tal vez el personal que tenemos en el área de producción pues también tenga las habilidades para instalar las puertas o las ventanas, ¿sí? Entonces es un proceso que nos permite ese tipo de configuración. Ahora vamos a ver los procesos de una distribución continua. Aquí en estos procesos fabricamos nosotros un alto volumen de productos. Estos productos están más estandarizados. Hay una línea de ensamblaje que pues mantiene constante hasta cierto punto el flujo de los materiales, y los trabajadores usan un equipo o una maquinaria especializada, una línea de producción especializada, automatizada. Por lo tanto, necesitan muy pocas aptitudes o destrezas manuales o intelectuales. Más que nada es que se les capacite en la operación de cómo presionar botones, de cómo configurar la máquina, cómo programarla, pero con unos menús de configuración muy amigables. Entonces también pues aquí en este tipo de ambientes cada producto sigue el flujo de producción de la misma secuencia de operaciones. Aquí tenemos esquematizado una secuencia de operaciones que se las puse con números, ¿sí? Entonces este punto lo que nos dice es que por proceso el producto tiene que ir pasando por cada uno de estas operaciones en la línea de producción para convertirse en producto final. Entonces esta es una característica muy importante de la producción continua. Y como ejemplo ilustrativo pues tenemos esa línea, al parecer es una línea de pasteles, donde pues es una línea bastante automatizada. Tenemos aquí sus controles de la línea de producción, y pues, incluso se ve que hay poca intervención manual. Tal vez aquí solamente haya un operador pues aquí checando que el horneado esté correcto, que las temperaturas, que el tiempo esté todo correcto, pero no necesita mucho
trabajo manual esta línea de ensamble, y como habíamos comentado, hay una serie de operaciones. Aquí está la número 1, el número 2 que puede ser el horneado, después aquí está el 3, el 4, ¿sí? Y el producto debe de seguir precisamente ese flujo de producción, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver los entornos de producción, que está directamente relacionado con la distribución. Simplemente en los entornos hay una variable más, o hay varias variables más, entre ellas el cliente. Miren, el cliente es una de las principales razones de existencia de las empresas. Si las empresas no tienen clientes, no tienen a quién vender, pues van a desaparecer. Entonces, el cliente tiene una influencia muy grande en el consumo y por ende en el tipo de producto. Y obviamente esa influencia se traslada hasta nuestra empresa, hasta nuestra organización. Y nuestra empresa debe adaptar todas esas necesidades del cliente, todas las configuraciones del producto en un modelo de negocio, ¿sí? En un modelo de negocio, y este modelo de negocio a su vez va a influenciar la forma y obviamente el sistema de costeo en el área de producción, ¿sí? ¿Por qué? Pues ahorita vamos a ver algunas observaciones. Entonces, los académicos que estudian este tema se han puesto de acuerdo en reconocer principalmente 4 entornos de producción. ¿Cuáles son? El primer entorno es producir para inventariar, que se le conoce como el make to stock. El segundo es el ensamblar bajo un pedido del cliente, que se le conoce como assemble to order. El tercero, producir bajo un pedido, que se le conoce como make to order. Y el cuarto es hacer una ingeniería bajo un pedido del cliente, que se le conoce como engineer to order. Vamos a ver un poco de qué se trata cada uno de ellos. En ambientes o en entornos de producción make to stock hay una producción en línea y continua, como la que mirábamos de los pasteles. Por lo tanto, los volúmenes de producción son altos. Hay muy poca diversidad en los productos finales. Este tipo de ambiente solamente opera para solo para bienes, no para servicios. Por lo tanto, la estandarización aquí de la materia prima es importante, es básica, y eso nos permite una disminución en los costos de adquisición, porque generalmente conocemos la cantidad fija de materia prima que ocupamos. No influye tanto si inventariamos, porque pues precisamente por definición este sistema produce para tener piezas en stock. Vamos a ver un ejemplo. Yo creo que todos hemos usado o conocemos el bolígrafo que está en la imagen. Es un producto que se produce en grandes cantidades, que ya está pues presente en el mercado, y que la fábrica que produce este producto pues lo produce en grandes volúmenes sin saber quién lo va a consumir, quién lo va a comprar, porque sabe que su producto se va a vender. Entonces ya tiene una estandarización de su materia prima,
tiene un flujo continuo en su línea de producción, lo cual permite que sus costos de operación sean bajos y hay muy poca variedad de este tipo de productos. Podemos encontrar 3 o 4 variables en las tintas de este producto, ¿sí? Esas son las principales características del Make to Stock. Ahora vamos a ver el Assemble to Order, que es el ensamble bajo un pedido. Aquí hay un producto final, hay una producción parcial que genera subensambles, y el producto final depende un poco de la participación del cliente. La empresa le puede mostrar una serie de configuraciones del producto final y el cliente decide qué configuración final le da al producto. Aquí hay una producción por lotes y los volúmenes son medios, no son tan altos, porque precisamente no conocemos a ciencia cierta la configuración final que va a requerir el cliente. Aquí comienza a haber un impacto en los costos fijos, porque tenemos que tener hasta cierto punto una disponibilidad, un nivel de servicio de nuestros productos, y debemos de mantener el sistema operando esperando que nuestro cliente confirme la configuración final de su producto. Vamos a ver un ejemplo. En el área de servicios, un restaurante de comida rápida. Ahí hay un proceso inicial que puede ser preparar las verduras, hacer una cocción de la carne, hacer la fritura de las papas fritas, pero se queda a un nivel de subensamble porque no conocemos la configuración del pedido final, es decir, no sabemos qué tipo de paquete o de hamburguesa o de combo va a seleccionar el cliente final, sino hasta que va al mostrador y lo selecciona. Pero cuando el cliente final ya está en el mostrador, nosotros ya tenemos las papas hechas, tenemos los tomates ya rebanados por si le gusta con tomate o sin tomate. Está disponible hasta ahí cierto subensamble del producto, pero el producto final va a depender de los gustos de el cliente final, ¿sí? Ese sería un entorno Assemble to Order. Después el entorno Make to Order o la fabricación bajo un pedido. Aquí el producto no va a comenzar su producción sino hasta que el cliente ordene el producto. Entonces, en este tipo de ambientes utilizamos mano de obra más especializada, por lo tanto los costos directos de mano de obra van a ser un poco más altos que en los demás ambientes. Hay una maquinaria un poco más flexible, pero puede ser maquinaria especializada de un alto costo, y la flexibilidad viene representada en que la línea de producción o la maquinaria puede configurar varios productos diferentes. Aquí hay una mayor participación, una mayor influencia del cliente en todo el proceso de producción, porque hay un catálogo de productos finales, pero el cliente toma la decisión de la configuración final. Aquí, pues en este entorno hay una probabilidad muy baja de que podamos anticipar las necesidades específicas del cliente, pero también podemos tener una estandarización de materia prima. En este tipo de ambientes necesitamos nosotros un documento que puede ser la orden de compra, que puede ser incluso un anticipo monetario,
que puede ser una cotización firmada o un pedido en firme para que se pueda empezar a producir el pedido que necesita el cliente. Un ejemplo de estos tipos o entornos de producción son las armadoras automotrices, ¿sí? El cliente final tiene una infinidad de un mismo producto, puede configurarlo de diferente manera, si lo quiere con las vestiduras en piel, si lo quiere con aire acondicionado, si lo quiere en una transmisión manual, en una transmisión automática, etcétera. Puede haber un mismo modelo de auto, pero ese modelo de producto o de automóvil en este caso tiene varias configuraciones finales. Entonces, como no sabemos cuál es la configuración final, pues vamos a esperar a que haya una confirmación del cliente para poder fabricar. Este es un ejemplo. Hay armadoras que también trabajan bajo el Assemble to Order, el ejemplo que vimos anteriormente, y hay otras que trabajan en ciertos modelos bajo el Make to Order. Por último, el último entorno es el Engineer to Order, o que también se le conoce en el ambiente como trabajar por proyectos. Y aquí, en este ambiente, pues los clientes tienen completo poder de decisión en la configuración y en el diseño del producto final. Por lo tanto, pues obviamente antes de que el cliente no lo solicite, pues el producto no existe. Debemos de tener un departamento o un área de diseño que le apoye al cliente a configurar y a decidir la configuración del producto final. Una vez que el cliente acepta el proyecto, ahí debemos de tener un control del costo para la cotización muy exacto, ¿sí? Porque de eso va a depender la realización o la compra del proyecto, de el control y la estandarización que yo como organización tenga de mis costos para poder elaborar una adecuada cotización al cliente. Eso es vital en este tipo de entornos. Y generalmente en este entorno existe un contrato. Puede haber en ese contrato una cláusula donde yo como organización le esté requiriendo al cliente un anticipo para comenzar el proceso de producción. ¿Por qué le pido ese anticipo? Pues porque al ser productos finales que casi podríamos decir que son únicos, es muy difícil que yo el producto de un determinado cliente se lo pueda vender a otro cliente. Entonces hay un anticipo que también debe de ser costeado, que cubra por lo menos mis costos fijos iniciales, y para que con un contrato, para que no vaya yo a tener pérdidas en caso de que el cliente llegara a cancelar su producto final. Este tipo de entornos, vamos a ver un ejemplo. Una empresa que fabrique estructuras metálicas para la construcción de naves industriales. Pues aquí es un claro ejemplo, porque cada empresa, retomando como iniciamos nosotros esta sesión, debe hacer su distribución de planta, de maquinaria, de procesos, su layout, lo debe hacer específico a sus necesidades. Entonces se adapta a las condiciones del terreno, a las dimensiones, las condiciones incluso del viento afectan la instalación de esta estructura. Entonces debe de haber primero un diseño donde el cliente participa en cómo va a estar diseñada su estructura, y cuando el cliente ya más o menos tiene la idea junto con la organización, pues hay un proceso de cotización,
Sí, porque al cliente lo que le interesa es saber cuánto le va a costar ese proyecto. Entonces, antes de empezar, yo tengo que tener muy bien dominado mi proceso de cotización. Bien, estos son los principales entornos. Y en esta última gráfica les presento principalmente cómo se puede mover dos temas que afectan directamente al costo. El primero es el inventario. Vean, en el ambiente Engineer to Order no hay inventario de materia prima porque pues no sabemos qué proyecto vamos a realizar. Entonces, cero inventario. Recibimos el anticipo y con el anticipo, es decir, con el dinero del cliente, podemos comenzar a trabajar. Después, en un ambiente Make to Order, el inventario está al inicio del proceso de producción. Se corre la producción e inmediatamente terminando la producción y el ensamble se entrega al cliente. Sí, en un ambiente Assemble to Order, del ejemplo del restaurante de las hamburguesas, hay un proceso previo de producción, una etapa inicial, después hay un ensamble, hay un inventario que puede ser de subensambles, que son las papas fritas que ya las tenemos ahí disponibles para ver si el cliente las necesita o le gustan grandes, pequeñas o medianas. Después, cuando el cliente decide la compra, pues viene el ensamble y la entrega. Y en el ambiente Made to Stock hay un proceso de producción, hay un ensamble, pero el inventario lo tenemos aquí en el producto terminado. Entonces podemos ser muy eficientes en cuanto a los costos de producción, pero tal vez vamos a tener aquí altos costos de almacenaje, ¿sí? Porque tenemos prefabricamos muchísimas piezas y luego las almacenamos. Bien, esto a grandes rasgos son los entornos de producción y cómo el sistema de costeo, cómo las variables que intervienen en el costo de producción, en nuestros costos de producción, pueden verse afectados de acuerdo al ambiente en que nosotros o nuestra organización esté trabajando. Bien, pues eso es todo. Espero haya sido claro en la información. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues tienen en los diferentes canales de comunicación. Con gusto los vamos a atender todas sus dudas. Bueno, nos vemos la próxima.